podemos decir que la tercera dosis y refuerzo es algo parecido, no es lo mismo, pero es algo parecido. Lo que va a pasar es que las personas que tienen su sistema inmune debilitado, o sea, que tienen sus defensas bajas, van a recibir una tercera dosis, ¿sí? Ya después vamos a hablar de qué tipo de vacuna. Y el refuerzo básicamente se va a dar en el personal de área de salud que no tenga comorbilidades. Pero bueno, para que todos podamos entender, lo que ya se ha visto es que los anticuerpos, que son las moléculas que nos defienden contra este virus, decaen, ¿sí?, con el tiempo, ¿sí?, luego de la vacunación. Entonces, por eso sería importante que en algunas personas, no en todas, se dé una tercera dosis. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Ignacio lo saluda. Se habla de que las primeras personas cuales van a ser inmunizadas con la tercera dosis son aquellas personas mayores de 50 años y también niños y niñas de 3 años inmunodeprimidos y con la vacuna Sinopharm. ¿Por qué en esas edades y con esa dosis, con esa vacuna? Bueno, primero que nada hay que decir que, digamos, todavía está en estudio si todos vamos a necesitar o no dosis, y como bien vos dijiste, se va a apuntar a una población en particular, ¿no? En general, no solamente las personas que recibieron Sinopharm, sino que lo que se va a hacer es lo siguiente. A niños de entre 3 a 11 años que recibieron 2 dosis de la vacuna Sinopharm, se les va a aplicar una tercera dosis de la misma vacuna, ¿sí? Lo que sí se sabe es que con la vacuna Sinopharm, con la vacuna Pfizer, con la vacuna Moderna, los anticuerpos decaen, o sea, caen en el tiempo, ¿sí? Y no solamente esto ocurre con la vacuna Sinopharm, sino con las otras vacunas que les acabo de mencionar. Por otro lado, también a jóvenes que están inmunodeprimidos, ya de 12 a 17 años, que recibieron ya sea la vacuna Pfizer o la vacuna Moderna, ¿sí?, se les va a aplicar como tercera dosis, ya sea la vacuna Pfizer o la vacuna Moderna, ¿sí? Después, en personas mayores, ¿sí?, o sea, adultos mayores que recibieron, por ejemplo, el componente 1 de la vacuna Sputnik y luego el componente 2 de la vacuna Sputnik, ¿sí?, se les va a poner ya sea de vuelta el componente 1 de la vacuna Sputnik o la vacuna AstraZeneca, ¿sí? Ahora, hay también personas mayores, adultos mayores, que recibieron 2 dosis de la vacuna Sinopharm. Como tercera dosis, en esos adultos mayores, se les va a aplicar la vacuna AstraZeneca. Todo esto obviamente va a depender de la disponibilidad de vacunas, en el momento que uno se vacuna, etcétera, etcétera, ¿no? Como siempre. Claro. ¿Por qué pasa, Carolina, que en estas vacunas que mencionabas, Sinopharm, Pfizer y Moderna, decaen los anticuerpos con el tiempo y que esto implique, ¿no?, que se tenga que colocar una tercera dosis? A ver, la vacuna Sinopharm es una vacuna a virus inactivado o comúnmente llamado muerto, ¿sí? Entonces, eso ya digamos, en otras plataformas. Me escucho un eco, ¿ustedes me escuchan con eco? No nos sale perfecto. Te escuchamos bien. Te escuchamos muy bien. No, lo que les quiero decir es que la vacuna Sinopharm, que es a virus inactivado o virus comúnmente dicho muerto, es una plataforma que se usa hace muchos años. Y si nosotros nos fijamos en el calendario de vacunación de hoy de Argentina, ¿sí?, la mayoría de las vacunas que son a virus inactivados, ¿sí?, requieren, ¿sí?, de una tercera dosis, ¿sí? Porque requieren como darle fuerzas al sistema inmune. Con respecto a las otras vacunas, que son plataformas mucho más modernas, como ser la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, el por qué decae estos anticuerpos, generalmente lo que se vio es que decae en las personas en las que el sistema inmune está comprometido, o sea, sus defensas están comprometidas.
Por eso, por ejemplo, en Israel, en donde aplicaron la vacuna Pfizer, se aplica y se aplicó, digamos, se está aplicando esta tercera dosis en personas mayores de 60 años, ¿sí? Perfecto. Y el por, digamos, es un poquito más científico, digamos. Es que una célula, nosotros le llamamos células plasmáticas, que es la que produce anticuerpos, va a dejar de producir la misma cantidad por X causa, digamos. Pero todavía eso no se comprende bien. Doctora, sin lugar a dudas que esto también se apunta ante el posible rebrote de la variante Delta, si bien aquí en la República Argentina está bastante estabilizado en cuestiones de contagios con esta nueva variante. Ayer Córdoba, por ejemplo, estoy viendo aquí el informe que nos envía el Ministerio de Salud, solamente se han registrado 35 nuevos casos de COVID-19, no especifica si es de la variante Delta o no. No hubo fallecidos, ya hace varios días que viene muy bien en cuanto a eso, y ocupación de camas. También este refuerzo está destinado para lo que yo le manifesté al principio sobre un rebrote de la variante Delta. Sí, en general lo que se ha visto con la mayoría de las vacunas, ya hay estudios publicados de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, en donde de Sinopharm también, en donde se ve que la capacidad de nuestros anticuerpos, ¿no?, que son las proteínas que nos van a defender de neutralizar la variante Delta, disminuye con respecto a la variante original, ¿no? Entonces, justamente, o sea, a ver, la vacuna sigue funcionando, sigue siendo efectiva, ¿sí? Pero en personas que tienen su sistema inmune debilitado, ¿sí?, sus defensas bajas, digamos, se promueve, digamos, el uso de esta tercera dosis. Yo quisiera destacar algo también que, digamos, con respecto a lo que es la variante Delta, sí, que es una variante, digamos, que surgió hace ya varios meses. Es muy importante destacar que la inequidad en lo que es la distribución de las vacunas a nivel mundial, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el continente africano solamente el 5% de la población está vacunada, ¿sí?, contra COVID-19. Entonces, digamos, el esfuerzo de vacunar personas tiene que ser un esfuerzo que tiene que ser tomado a nivel mundial, o sea, el mundo tiene que ser generoso y equitativo, porque si no van a seguir surgiendo nuevas variantes, ¿sí? Y bueno, eso quería decir. Y en Córdoba, en comparación en general con el país, ¿cómo está? Porque ya se han aplicado casi 5,5 millones de dosis, un poquito más de 3 millones de la primera dosis y casi 2.400.000 de la segunda dosis, ya completando este primer esquema de vacunación. Pero en general la población, con los números referidos a otras provincias, ¿cómo estamos en Córdoba? No te sabría decir con respecto a eso. Habría que entrar en el mapa que está colgado en el Ministerio de Salud para ver qué porcentaje de la población cordobesa está vacunada con una o con 2 dosis y ahora cuántas de ellas ya tienen la tercera dosis aplicada. No te sabría decir exactamente. Bien, en cuanto a números, no sabemos el porcentaje total de la población, pero 5.420.600 nuevas vacunas se han colocado ya en la provincia de Córdoba. 3.039.857 corresponden a la primera dosis, 2.324.455 a personas que completaron el esquema de inmunización con la segunda dosis y 56.297 personas ya recibieron una dosis adicional. Quiere decir que ya tienen 3 dosis colocadas. Esos son los números hasta el día de ayer por parte del Ministerio de Salud de la provincia. Por ahí no está en porcentaje, pero sí está en números reales. Sí, yo los números no me acuerdo desgraciadamente, pero bueno. No hay problema. Sí. Está bien. No sé cuál es cuántos habitantes tenemos en Córdoba totales. Y no en tengo Córdoba idea. Debe estar en... Ya lo googleo. Bueno, sí, porque no sé cómo para sacar un porcentaje en base a lo que vos dijiste, pero no tengo idea. Pero creo que la campaña desde el mes de junio avanzó bastante rápido, no solo en Córdoba, sino a nivel nacional en general, ¿no?
Exactamente. Bueno, ahí tenemos el resultado. Aquí el último censo, ¿cuántos habitantes tiene Córdoba? El último censo del año... Se hizo 2010, creo. 2010, 2014 dice acá, 3.506.000. Me suena medio raro, pero bueno, sí. Eso. Del 70% de la población está vacunada, sí. Tal cual, es así. Muy bien. Carolina, por otra parte, otro de las consultas que te queríamos realizar, tiempo atrás en una charla, ¿no? Común y corriente, escuché que mencionaban que habían escuchado la palabra de especialistas de que en marzo se podría venir una tercera ola de COVID. Por supuesto que vamos a estar en otra situación, ¿no? Porque ya hay muchas vacunas aplicadas y demás. Pero como investigadora del CONICET, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué dicen las investigaciones sobre una posible tercera ola en el mes de marzo o para el 2022? Bueno, digamos, como todos saben, ya hubo terceras olas en distintas partes del mundo, ¿sí? Y se ha publicado un trabajo recientemente en donde asocia estas terceras olas a la disminución en la temperatura, o sea, a la llegada del invierno, del otoño, etc. Pero bueno, o sea, ese trabajo, digamos, no fue realizado acá en Argentina y no te sabría decir realmente qué es lo que va a pasar en marzo, porque bueno, no puedo predecirlo así como así, digamos. Lo que sí es muy importante que para que los chicos sigan asistiendo a clases, etcétera, que los niños se vacunen, que confíen en que la vacuna Sinopharm es una vacuna segura. De hecho, yo mañana vacuno a mi hijo, que tiene 3 años recién cumplidos, así que confíen en esa vacuna, no nos están envenenando, no nos están usando como conejos de India, ni mucho menos, sino que nos están protegiendo, ¿sí? Muy bien. Con respecto a las últimas declaraciones de la ministra Bisotti haciendo referencia a la vacunación para niños, ella mencionó a 2 países que ya estaban empleando esa vacuna y después se conoció de que todavía no habían sido inmunizados con ninguna de esas dosis. Es más, desde distintos sectores dedicados a la pediatría a nivel nacional han emitido un comunicado abierto y hasta notas presentadas al Congreso para que la ministra dé explicaciones. ¿Cuál es su mención al respecto? ¿Qué países? O sea, Israel había manifestado, estoy buscando acá justamente la información, que decía que más de 500.000 niños de esos países se habían inmunizado y todavía no se había colocado ninguna de esas dosis. Y quizás se haya equivocado y haya querido decir en los Emiratos Árabes o en China, en donde se han realizado todos estos estudios, ¿no? Pero no sabría decirte. Pero esta vacuna es una vacuna muy segura que, como les digo, se viene usando hace años, desde los años 50, que nosotros nos aplicamos la vacuna contra la poliomielitis, la vacuna Salk, que sería una plataforma similar a esta. Así que la gente no tenga miedo de vacunar a sus hijas y a sus hijos, porque es fundamental para que esto pueda parar, ¿no? Para evitar la transmisión, porque los niños, digamos, de por sí, digamos, pueden sufrir la infección, quizás en algunos casos puede ser severa, ¿sí? Que ya se vio que en algunos casos puede ser bastante severa. En la mayoría de los casos no es severa, pero sí se ha visto y ya se ha publicado que los niños pueden transmitir la enfermedad. Entonces, sí, digamos, si llegan a ser asintomáticos, ¿no? Entonces, aquí está No, la ministra Bisotti había dicho que fue en China. Ya se está usando con China con la vacunación de más de 500 millones de niños y adolescentes. Eso lo había manifestado a principios de octubre y finalmente comenzó el jueves 28 de octubre a aplicarse esa vacuna a los menores de 12 años en ese país donde había manifestado. Qué raro, porque el estudio publicado de fase 1 y fase 2 en niños está hecho una parte con niños de China y otra parte en Emiratos Árabes. Bien. Así que no sé, o sea, quizás quizás a esa población, que fue una población más pequeña, ¿no? De 500.000,
se haya hecho referencia a la ministra de Salud, que fueron menos niños, ¿no? Pero no 500.000, porque obviamente para una fase 1 y fase 2 no se usa ese número de personas. Correcto. Doctora, ¿cree que los argentinos nos hemos relajado bastante con la pandemia? A ver, creo que la gente sigue usando el barbijo, creo que, digamos, hay cosas que están abiertas al público que yo particularmente no abriría, pero bueno, o sea, la circulación del virus ha bajado mucho, entonces, bueno, claro. Amerita no a que nos relajemos, pero sí a que se pueda activar algunas partes de la economía, ¿no? Que estaban bastante paradas, ¿sí? O sea, yo creo que, digamos, tenemos que seguir usando el barbijo, tenemos que seguir manteniendo distanciamiento social, me refiero a escuelas y a espacios cerrados, ¿no? Y bueno, lavarnos las manos, las medidas de seguridad que veníamos tomando siempre, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Bueno, y obviamente, de vuelta, decir que, digamos, promover todo lo que es el tema de la vacunación, tanto en personas adultas como en menores, ¿sí? Hay mucho, digamos, yo llevo a mi nene a una guardería y hay muchos papás que me preguntan y que en general no tuvieron problema de vacunarse ellos, pero a la hora de vacunar a un hijo, uno lo piensa más o se preocupa más o qué sé yo. Bueno, o sea, desde nuestro espacio, ya sea vacunate-Argentina o informar -COVID-19, promovemos la vacunación de los menores y no solamente nosotros, sino el Ministerio de Salud y un montón de sociedades como la Sociedad Argentina de Pediatría lo promueven. Entonces hay que estar, digamos, tranquilos, llevar a nuestros niños, vacunarlos. Los efectos adversos son mínimos, así que no nos están envenenando ni mucho menos. Están usando una plataforma que se viene usando desde los años 50. Y para que se queden más tranquilos, en Estados Unidos se empezó a usar esa plataforma con la vacuna Salk como les dije antes, contra la poliomielitis.